Hola, bienvenidos al canal de Estu Medicus, donde nos dedicamos a la medicina y a la educación. Y continuamos con los temas de fisiología celular, todavía con agua y compartimentos de líquidos. Vale la pena ver el video anterior y vamos a ver en este video qué fuerzas son las que intervienen en el desplazamiento del agua a través de sus compartimentos. Y es mejor hablar sobre estas fuerzas de forma separada a entrar de golpe en biología molecular y transporte de membrana. Entonces hablemos desde lo más sencillo hasta después a lo más complejo. Comencemos primero con entender estas fuerzas. Estas fuerzas son la ósmosis y bien, esto tiene que ver directamente con la osmolaridad. Primero hablemos sobre qué es la ósmosis. Bueno, pues en breve, la ósmosis es el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable que va de un lugar con menor concentración de soluto a uno con mayor concentración de soluto. Voy a explicar este ejemplo. Entonces tenemos un recipiente y tenemos agüita con sal, que es el soluto. El soluto va a tener determinado número de moléculas, tiene determinada concentración, y esto va a ejercer una fuerza. Esa fuerza, que ahorita hablaremos más sobre ella, va a provocar que el agua se desplace a través de esta membrana semipermeable. Paréntesis, eso de semipermeable lo que quiere decir es que permite el paso de agua, pero no permite el paso de soluto. Es lo que se refiere eso de semipermeable. Entonces esta membranita lo que va a permitir es que pase el agua. Esta concentración de soluto, que es mayor a la de este lado, va a provocar que el agua de este lado pase hacia acá. Y vamos a tener esto como resultado. Entonces, es la ósmosis, el flujo de agua a través de una membrana semipermeable. Ahora, este movimiento es por una diferencia de concentración de solutos. Esa fuerza impulsora que logra que el agua se mueva, que está provocada por los solutos, recibe el nombre de presión osmótica y la podemos medir. Y aparte de medirla, podemos explicarla de dos formas diferentes. Supongamos que yo no quiero que el agua pase hacia acá, entonces si yo le aplico a este lado presión, la presión suficiente para que el agua ya no pase, eso sería la presión osmótica, porque sería igual en magnitud. Sin embargo, también lo podemos medir y explicar con este siguiente experimento. Supongamos que tenemos la misma membrana semipermeable, pero estos dos líquidos, estas dos mezclas, están en un lugar que no puede expandirse. Y como recordemos, los líquidos no se pueden expandir, y al no poderse expandir, aumenta la presión considerablemente. Entonces, esa presión con la cual el agua va a tratar de irse de un lugar al otro, se puede medir, y esto sería la presión osmótica. Eso es simplemente otra forma de poder entender este concepto de presión osmótica, que es la fuerza con la cual el agua se va a ir de un lugar de menor concentración de soluto a uno de mayor concentración de soluto. Es así de sencillo. Perfecto. Ahora, ya que sabemos qué es ósmosis y qué es la presión osmótica, podemos hablar sobre qué es osmolaridad. Continuando en la comprensión de este fenómeno de ósmosis, tenemos que entender bien qué es un osmol, y hay que comprender este concepto para poder abordarlo de la forma adecuada. Y vamos a iniciar eso desde el concepto de mol. Nosotros sabemos que un mol es una cantidad de unidades, una cantidad definida de unidades. Por ejemplo, una decena es una cantidad definida de unidades de 10, un conjunto de 10 unidades. Entonces, el mol, ¿cuántas unidades son? 6.022 por 10 a la 23, ¿no? Por lo regular utilizamos esta medida en química para cuantificar el número de moléculas o partículas de alguna sustancia en alguna reacción, o bien en soluciones. Y esto es diferente que hablar de molaridad. La molaridad es la cantidad de moles que hay en determinado volumen, específicamente 1 litro. Lo mismo sucede con los osmoles. Vamos a platicar sobre qué es osmolaridad y vamos a ver qué es lo que sucede. Supongamos que tenemos una molécula de cloruro de sodio que están unidos por enlaces iónicos. Este tipo de moléculas, clásicamente al entrar en contacto con el agua, se separan por un fenómeno llamado solvatación, y en vez de tener una partícula, ahora tenemos dos partículas que ejercen una fuerza osmótica. Entonces, a estas dos partículas que se dividieron de una molécula original,
las vamos a llamar osmoles. Esto sucede específicamente en el contexto de agua, por su naturaleza físico-química del agua. Y esto es diferente que hablar de osmolaridad. La osmolaridad es la cantidad de osmoles por litro. Ambas son medidas de concentración, aunque claro, la osmolaridad está enfocada a la fuerza osmótica, que es de lo que ya mencionaba hace un momento. Ahora, el último concepto que hay que entender es el coeficiente de reflexión. Esto se refiere a qué tan fácil pasa este soluto una membrana, esa membrana que es semipermeable. Hay algunos solutos, por ejemplo, que no pasan la membrana, que son completamente impermeables. Un ejemplo son las proteínas. Y las proteínas van a poder conservar la máxima fuerza osmótica. Y ese coeficiente de reflexión sería representado por el número 1. Habrá sustancias como la urea que pasan fácilmente las membranas, como si nada. Entonces, su coeficiente de reflexión sería igual a 0. ¿Por qué? Porque realmente están pasando y no están permitiendo obtener una gran fuerza osmótica. Y vamos a tener algunas sustancias intermedias entre el 0 y 1 que están diciendo que pueden llegar a pasar la membrana, pero no tan fácilmente, ¿no? Entonces, por un ejemplo de unos que pasan así, pues es la urea, ¿no? Y un ejemplo muy clásico es las proteínas. Y hablaremos más adelante sobre esta presión osmótica atribuida a proteínas. Ya con todos estos conceptos podemos entrar a cuantificar y calcular la presión osmótica con la ecuación de Van Hoff. Esta expresión lo que nos permite es poder unir todos los conceptos que ya mencioné para entender lo que es la fuerza osmótica. Esta ecuación, que es la ecuación de Van Hoff, lo que nos permite entonces es obtener la presión osmótica a partir de estas variables. R y T son constantes universales. R es la constante de gases ideales y la temperatura en condiciones fisiológicas en un humano es prácticamente constante. Entonces no nos vamos a estar preocupando por esto. Lo que sí va a cambiar son estas tres variables, que es el sigma, que representa el coeficiente de reflexión, lo que significa si la sustancia pasa fácilmente o no las membranas, la concentración de la sustancia, o sea, cuánta sustancia hay, y cuántos osmoles va a generar esa sustancia, que es el G. Entonces, ya con eso puedo obtener la presión osmótica. De estos tres factores son los que realmente dependen. Ya que comprendemos esto, podemos comenzar a abordar en el siguiente video lo que es la presión oncótica y las fuerzas de Gibbs-Donan, el equilibrio de Gibbs-Donan, muy importante, lo cual ya con estos conceptos podré entender algunos fenómenos clínicos que dan desplazamiento entre compartimentos, por ejemplo, el edema, o qué es lo que sucede cuando tenemos una reposición isotónica de líquidos cuando canalizamos a un paciente, etcétera, que ya son fenómenos clínicos. Todo eso no es magia, viene basado en ciencia. Entonces, si te ha gustado el video, recuerda darle like, suscríbete para que no te pierdas nada de nuestro contenido y comenta tus dudas. Déjalos en los comentarios, que estaré muy feliz de resolvértelas. Nos vemos hasta el siguiente video. Chao.